Alrededor del 73% alrededor del 73% de la población económicamente activa se desarrolla en la informalidad. Hemos oído muchísimo hablar de informalidad, pero ¿qué significa informalidad? Informalidad son aquellos negocios, aquellas personas que si bien desarrollan actividades que son legales, operan en la extralegalidad, esto es, al margen de la ley. La informalidad perpetúa la pobreza, profundiza la desigualdad y limita la productividad y con ello el crecimiento y el desarrollo del país. Las MIPE en el Perú emplean alrededor de 10,5 millones de personas y sin embargo de estas, alrededor de 2 millones están en planilla, es decir, son formales. Esto significa que hay 8 millones de personas que trabajan en la informalidad, que están fuera de los beneficios que la formalidad puede otorgar. ¿Por qué es un problema la informalidad? Porque genera una asignación deficiente de recursos, porque no permite que las personas tengan acceso a derechos de propiedad, a seguridad jurídica, a protección policial y judicial, a acceso al crédito formal y a la capacidad de participar en cadenas productivas y mercados internacionales. Pero además porque obliga a que los informales utilicen canales irregulares, limita la productividad de las personas y de las empresas. Limita además el ingreso del Estado, se recauda menos porque los informales no están pagando impuestos. Y hay un tema adicional y es que en la informalidad la corrupción es un mecanismo de supervivencia. No solo se tolera más la informalidad, sino que es considerado un mecanismo válido para sobrevivir. Aquí pueden ver en este gráfico la evolución de la productividad y ustedes van a ver cómo la línea azul es la productividad de las empresas formales y la línea roja muy por debajo es la productividad de las empresas informales. La brecha es bastante grande y esto lo que nos dice es que si realmente queremos llevar el país al desarrollo y generar esta clase media que haga que el Perú sea un país sostenible, necesitamos ocuparnos de la informalidad. ¿Por qué debemos promoverla? Porque la informalidad aumenta la productividad de los trabajos, de los negocios y de la economía, reduce la vulnerabilidad frente a riesgos y promueve el respeto a la ley, al orden, a las instituciones y sobre todo la confianza en la democracia. Hoy en el Perú, solo el 8% de los peruanos está satisfecho con la democracia que existe en nuestro país. El 80% cree que la economía está manipulada para beneficiar a los ricos y poderosos y por eso el 72% cree que necesitamos un líder poderoso, probablemente antisistema, que pueda recuperar el país de los ricos y poderosos. Es decir, hay un 72% de peruanos que quieren que las poblaciones ricas y poderosas, los grandes empresarios, sufran pérdidas. Y esto es producto de un sistema que no está funcionando para la mayoría de peruanos. La informalidad es un problema económico, es un problema legal, pero es principalmente un problema cultural. En el Perú, la informalidad es supervivencia. Y tenemos una relación directa entre informalidad y satisfacción con la democracia. Y les voy a dar 5 razones por las cuales esto ocurre. Primero, porque hay una desigualdad en el acceso a oportunidades entre aquellos que operan en los mercados formales y quienes operan en la informalidad. No tienen los mismos derechos ni tienen tampoco las mismas oportunidades. Quienes operan en la formalidad tienen acceso a beneficios laborales y a derechos. Estos como la seguridad social, seguro de desempleo, pensión de jubilación y condiciones de trabajo dignas. En la informalidad no hay condiciones de trabajo dignas. Y esto, el tener acceso a un sistema de derechos, fortalece la confianza en las instituciones. Pero además, quienes operan en la formalidad están más empoderados para exigir sus derechos. Y esto hace que puedan participar activamente ejerciendo ciudadanía. Y una ciudadanía activa es esencial para sostener la democracia. Cuando uno opera en la informalidad, uno puede trabajar 14, 16 horas al día. ¿Cómo se come la democracia cuando uno está en la informalidad? ¿Qué es democracia? ¿No? Entonces, es bien importante entender que en la informalidad no hay tiempo para entender la democracia, para defender la democracia.
Y finalmente, la estabilidad económica. La formalidad contribuye a la estabilidad económica, a cerrar brechas en acceso a servicios básicos, a cobertura de necesidades y al logro de metas personales y familiares. Y esto hace que se genere un ambiente propicio para la gobernabilidad del país, lo que a su vez termina fortaleciendo las instituciones. A mayor recaudación fiscal, en principio, debería haber una mejor provisión de servicios públicos para los ciudadanos. El 88% de los dueños de microempresas que operan en la informalidad, como nos decía Alfredo hace un momento, les gustaría formalizarse. Y esto es un cambio a lo que siempre se ha considerado en el Perú. Mucha gente cree que los informales están muy cómodos siendo informales. Bueno, no. El 88% quiere formalizarse, pero hay barreras que no les permiten acceder a la formalidad. Una de las principales razones por las que se quieren formalizar es para poder acceder a capital que les permita crecer. ¿Cómo contribuimos desde el sector privado a reducir la informalidad con miras a fortalecer la democracia y construir institucionalidad, que es lo que nuestro país necesita para efectivamente salir adelante? Durante el 2024, durante 5 meses del 2024, reunimos en Capitalismo Consciente en 33 mesas redondas a más de 350 líderes del país, líderes de la empresa privada, de las organizaciones de la sociedad civil, de la política, de la academia, pero también a ciudadanos de a pie. Invitábamos a señoras de ollas comunes, a estudiantes universitarios y logramos convocar a gente de 15 regiones del país y además de Lima. Y ahora les voy a presentar las 10 ideas que logramos recoger de esas mesas para ver cómo desde el sector privado comenzamos a comprarnos el pleito y entender que no podemos esperar a que el Estado cambie. Necesitamos impulsar el cambio. La primera es que necesitamos construir mejores instituciones y necesitamos romper esta idea equivocada de que si no me afecta directamente, pues no es mi problema y no tenemos que involucrarnos. Los líderes empresariales tenemos que involucrarnos porque ningún país ha logrado llegar al desarrollo sin líderes empresariales que marquen el rumbo. Es la responsabilidad que tenemos. Necesitamos además mirar desde dentro de nuestras empresas. La informalidad no es blanco o negro. La informalidad tiene muchísimos matices de gris. ¿Tiene mi empresa algún grado de informalidad? Estoy contratando a través de contratos de servicio a gente que debería estar en planilla, a gente que tiene vínculos laborales. Declaro gastos personales de mis ejecutivos como si fuesen gastos de la empresa. ¿Cómo me estoy comportando yo como empresa frente a las obligaciones que tengo en el país? La responsabilidad social empresarial es una oportunidad que nos puede ayudar a trabajar con las MIPES para impulsar la formalidad. Excuela, junto con la Universidad del Pacífico, COFIDE y el BIT, han desarrollado programas de capacitación para MIPES en gestión tipo finanzas, contabilidad, digitalización y formalización. Parte del problema de la informalidad es que no tienen suficiente acceso a información, no tienen capacitación. Veíamos en la presentación de Alfredo que la gran mayoría ha terminado solo primaria o secundaria. Entonces, necesitamos colaborar con ellos para que puedan acceder a la formalidad. Este programa de escuela que cualquier empresa puede financiar para sus proveedores o incluso para los proveedores de los proveedores, brinda además un reconocimiento formal de la Universidad del Pacífico. Necesitamos trabajar con proveedores y aquí tenemos que hacernos una pregunta directa y responderla transparentemente. ¿Estoy contribuyendo desde mi empresa a aumentar la formalidad? Y si yo decido pagarles a mis proveedores a 90 o 120 días, pues sí lo estoy haciendo. Porque ninguna MIPE va a poder sostener su personal en planilla ni va a poder pagar impuestos si le estamos pagando a 90 o a 120 días. Necesitamos fortalecer nuestras unidades de abastecimiento. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Primero necesitamos conocer a nuestros proveedores. Esto es importante segmentarlos, entender cuál es el tamaño de cada uno de los proveedores y cuáles son los retos que enfrentan. Necesitamos establecer políticas de acuerdo a su tamaño.
El pago a los proveedores, sobre todo a las MIPES, tiene que ocurrir dentro de los 30 días. Necesitamos capacitar proveedores y hacerles seguimiento para entender que han aprendido lo que se les ha enseñado. No basta hacerle el check al cuadrito en la línea. Necesitamos generar estos programas de formación. En el sector privado estamos organizando eventos todas las semanas. En la academia organizamos foros todas las semanas. No basta hablar de esto entre nosotros, necesitamos convocar a las micro y pequeñas empresas. Necesitamos ir un paso más allá, trabajar con los proveedores de nuestros proveedores y necesitamos propiciar transferencia tecnológica. Tenemos la capacidad, nosotros la utilizamos, pero además tenemos la espalda financiera. Entonces necesitamos contribuir con los proveedores. Aquellas empresas que operan en regiones necesitan formar proveedores locales. Desde Capitalismo Consciente estamos trabajando en 12 regiones del país. Uno de los dolores más grandes que ocurren en la región es que donde hay gran empresa que opera, no contratan proveedores locales. La excusa es que los proveedores locales no están adecuadamente capacitados. Lo que no te dice esa empresa es que ellos tienen la posibilidad de capacitarlos. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Anglo American Quellaveco. Se ha dedicado a capacitar proveedores en Moquegua, Tacna e Hilo, no para trabajar con Anglo American. Es parte de lo que ellos están haciendo y están homologando también empresas, para que estas empresas estén capacitadas para trabajar con otras grandes empresas. Necesitamos promover el acceso al crédito a las MIPYMES en mejores condiciones. Una de las barreras más grandes es que el acceso al crédito es muy caro y se les pone demasiadas condiciones. Ahí lo que ocurre es que terminan yéndose a los agiotistas o al gota a gota, que no les pide tantos requisitos y el préstamo es inmediato. Las MIPES necesitan dinero pronto en la mano y estos largos procesos que muchas veces pasan en las instituciones financieras son una barrera. La otra barrera es la tasa de interés que se les cobra. De acuerdo con Mi Banco, un estudio de Mi Banco, el promedio de crédito bancario para la microempresa en el 2024 fue 44%. Y los préstamos son pequeñitos. Entonces, como esto se genera una barrera, aparece el agiotista o el gota a gota que les cuenta un cuento muy simpático y que les facilita el crédito rápido. Lo que sabemos es que luego viene la extorsión y las tasas de interés altísimas. Pero otra vez, como estas personas no tienen suficiente capacidad, no tienen formación, no entienden realmente lo que la tasa de interés significa. Necesitamos facilitar el acceso a servicios financieros a través de campañas de alfabetización financiera. En una de las mesas redondas a alguien se le ocurrió crear un scorecard financiero que podría ser trabajado a través de una empresa privada con COFIDE, por ejemplo. Y aquí lo que se podría hacer es medir el grado de informalidad y de probabilidad de pronto pago, de tal manera que las microempresas, las microfinancieras o las cajas pudiesen avanzar más rápido con los préstamos y a una mejor tasa de interés. Necesitamos utilizar la tecnología y la digitalización para facilitar el proceso de formalización de empresas. Todas nuestras empresas la utilizan. Necesitamos compartir la información. Necesitamos participar activamente en gremios y esto es sumamente importante. No estamos utilizando los gremios como deberíamos. Los gremios deben promover la formalidad y tienen la posibilidad de financiar estudios que midan el impacto económico de la regulación actual, pero también los proyectos de ley que se discuten en el Congreso. Pueden además presentar reformas para ver cómo logramos simplificar el proceso y reducir los costos de acceso a la formalidad. Y un punto importantísimo, necesitamos generar oportunidades para los más jóvenes. La evidencia nos demuestra que si un joven empieza en el sector informal, lo más probable es que nunca logre entrar al sector formal. Y ocurre exactamente lo contrario con aquellos que empiezan en el sector formal. Lo más probable es que toda su carrera se desarrolle en la formalidad, salvo las mujeres, que una vez que tienen el primer hijo salen del mercado laboral. El 41% de mujeres, al dar a luz a su primer hijo, no regresa al mercado laboral y esto se mantiene hasta que los 10 años siguientes. Y acá tenemos que hacerlo no buscando lograr solo beneficios para las empresas. A las empresas en el Perú les va lo suficientemente bien como para contratar jóvenes. No podemos tener una ley pulpín, porque ese tipo de cosas no nos generan
aceptación en la población. Necesitamos realmente establecer políticas que ayuden a que nuestros jóvenes tengan un futuro en el país. Entre el 2018 y el 2022, solo el 8% de trabajadores informales logró pasar a la formalidad de un año a otro. Esto quiere decir que el 89% de trabajadores se mantuvo en la informalidad. ¿Cómo ayudamos a reducir la informalidad? El reporte de Capitalismo Consciente tiene un checklist de las cosas que podemos hacer. Segmentar proveedores, capacitación y formación, explicarles procedimientos y la importancia de la formalización, generar incentivos para que se formalicen, generar contratos, acceso a crédito, ofrecerles charlas y capacitación para mejorar productividad, brindarles programas de alfabetización financiera, transferencia tecnológica, acceso al crédito, impulsar cambios normativos. Si somos efectivamente los líderes de la nación, no podemos esperar a que alguien más lo haga. Claramente, las MIPES no tienen el poder de impulsar estos cambios normativos que se necesitan. Podemos propiciar sellos de calidad MIPE, crear este score de informalidad y generar oportunidades para los jóvenes. Muchas gracias.